Amigos, os voy a hablar también de un tema que es crucial, que es muchas veces el auténtico caballo de batalla en una ruptura de pareja, que es la determinación de las pensiones alimenticias en favor de los hijos. Ante todo hay que dejar claro que el progenitor que tiene que pagar la pensión no es el único obligado económicamente a la atención de las necesidades económicas de su hijo. También el progenitor custodio ha de atender esas necesidades. Por tanto, cuando se fija una pensión, se ha de tener en cuenta que el otro progenitor también ha de contribuir a gastos ordinarios y a gastos extraordinarios. En los gastos, en cuanto a la pensión, solamente se fija para la atención de los gastos ordinarios en una proporción sobre lo que son los recursos y la capacidad económica de ese progenitor con el que no convive habitualmente el hijo. Y tengas en cuenta que siempre el tiempo de convivencia se reparte en mayor o menor medida, teniendo en cuenta que lo mejor sería acudir a criterios de custodia compartida, en cuyo caso ambos progenitores repartirían en la contribución de los alimentos de forma paritaria si sus ingresos son paritarios, porque también en una custodia compartida es posible que si hay mucha diferencia de ingresos y de capacidad económica entre uno y otro progenitor, el progenitor que tiene una mayor capacidad económica también compense y reequilibre esa situación para que el niño tenga un mismo estatus económico con su padre y con su madre. Pero en aquellas situaciones de custodia en la que el progenitor custodio es el receptor de la pensión, hay que dejar muy claro que también tiene que contribuir a los alimentos ordinarios de su hijo. Y que cuando una pensión se fija en 500 euros, resulta que ese hijo también tiene que recibir la prestación económica si ese padre y esa madre están trabajando y tienen ingresos por parte de ese otro progenitor. Esos son los gastos ordinarios que sirven para atender las necesidades, digamos, corrientes del hijo. Alimento, todo lo que se refiere a lo que es el techo, domicilio, vivienda, colegio y salud. Luego hay otros gastos extraordinarios que han de ser repartidos al 50% y que son los gastos excepcionales, imprevisibles, de carácter no periódico y que siempre han de ser consensuados y acomodados a las circunstancias de ambos progenitores. Porque no se pueden adoptar esas decisiones unilateralmente y si un progenitor quiere que un hijo tenga un gasto de este tipo extraordinario, lo ha de consensuar previamente con el otro progenitor y si no será el juez el que decida quién de ellos tiene la potestad, tiene la capacidad de decidir sobre ese gasto extraordinario. Porque si yo quiero que mi hijo vaya al extranjero a hacer un curso, pues si el otro progenitor no quiere, tendrá que ser el juez el que decida si ese gasto lo asumimos los dos o si no, el que ha tomado la decisión de que ese gasto tenga lugar, el que tendrá que afrontarlo en solitario. Es una cuestión, ya digo, que es el caballo de batalla de todas las cuestiones muchas veces referentes a las de los divorcios, junto con temas de la vivienda, porque de ahí va a depender muchas veces el que gane, el que se sienta triunfador en un proceso de divorcio. Porque quien se queda con la custodia ya sabe que va a recibir, entre otras cosas y otros beneficios, esa pensión alimenticia, que no se olvide, no es para ese adulto, sino para atender a las necesidades alimenticias de ese hijo menor o mayor edad hasta que adquiere independencia.